Buenas tardes a todos, bienvenidos también. Dijimos que no vamos a hacer protocolo ni preámbulo para presentar a nuestros invitados en el día de hoy, porque falta muy poco para entrar en esa veda que es inentendible todavía que exista realmente, porque en redes sociales podés hacer podés hacer campaña hasta el mismo día de las elecciones. Así que en los medios tradicionales arranca la veda el viernes a las 8 de la mañana y por lo tanto no vas a poder escuchar a ningún candidato que pretenda ser electo el domingo próximo. Pero está con nosotros una persona que, muchas veces lo he dicho, realmente tiene un discurso muy llamativo, tiene argumentos, tiene para mostrar lo que hizo en Rosario, digamos, como concejal y esa fuerza política que se fue creando a lo largo del tiempo, que es Ciudad Futura. Hoy va a encabezar la lista de un panperonismo importante, pero con el sello partidario fuerte de la estructura partidaria del justicialismo. Estamos hablando de Juan Monteverde, va a ser uno de los protagonistas del próximo domingo, va a ir como contrincante, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y por supuesto otros, digamos, candidatos de otras listas, pero él va a ser la figura de el sello partidario del justicialismo, Ciudad Futura y otros partidos políticos. Le vamos a preguntar ahora cómo fue esa confluencia. Juan, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, ya te lo he dicho personalmente esto, sos de los pocos discursos que realmente llaman la atención y podés demostrar que hiciste esto. Bueno, para ser repetitivo, te he escuchado, digamos, en todo el trajín de notas, digamos, en la ciudad de Santa Fe en el día de hoy, y lo repetís mucho, hasta el cansancio, el tema de que no sos conocido, por ejemplo, en el centro norte de la provincia. Ahora, tenés una cantidad de votos en Rosario que es impresionante. Si empezamos a analizar eso, es el distrito demográfico y electoral más importante, Rosario. Pero decime, ¿qué se le puede decir al centro norte de la provincia que ves en estas recorridas de diferente a lo de Rosario? Bueno, a ver, creo que llegamos a esta elección que es tan particular, que es para reformar la Constitución, que no es para elegir a un intendente o un gobernador. Después de una experiencia donde casi ganamos la ciudad de Rosario, sacamos la mitad de los votos, nos faltó muy poquito para ganar y lo hicimos en una confluencia con el peronismo, con Ciudad Futura, que es el partido que fundé desde cero, que yo siempre digo que le dediqué toda mi vida militante a intentar materializar las ideas. Es decir, yo creo que no hay nada más potente que cuando logramos construir proyectos que muestren ese futuro que queremos para mañana, pero ahora en el presente, que eso nos llevó en Rosario desde fundar las 2 primeras escuelas de gestión social de la provincia, es decir, barrios que no tenían ninguna escuela. Nosotros, sin ser gobernador, sin ser ni siquiera concejal en ese momento, la construimos junto con la comunidad. Hoy llevan más de 10 años, donde todos los días de 6 a 9 de la noche un montón de pibes que no tenían la oportunidad de terminar sus estudios, en nuestras escuelas terminan. De hecho, datos oficiales del Ministerio dicen que son las escuelas para jóvenes y adultos con mayor cantidad de egresados de toda la provincia. Digo, desde esos proyectos concretos hasta inauguramos hace poco la empresa pública de alimentos, que es una empresa pública pero que no es del Estado, que es una asociación entre pequeños y medianos productores del campo con consumidores de la ciudad, donde logramos bajar un 40% el precio de los alimentos. ¿Cómo hacen eso? Digo, tenemos una planta de 1000 metros cuadrados en Rosario que tiene la capacidad para ir al campo, comprarle al productor pagándole un precio justo, seleccionar, fraccionar, empaquetar y con marca propia tener una caja de alimentos que hoy son 15 productos a 17.500 pesos. Digamos que es cualquier compra que vas a hacer a la granjita de la esquina, te sale 20 lucas por abajo de las patas. Bueno, acá tenés todos los productos de la canasta básica, un 40% abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno trabaja con esta lógica política de, fijémonos cómo podemos generar proyectos reales que existan ahora en el presente, que intenten resolver grandes problemas. Digo, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la inflación, del acceso a los alimentos, y la verdad que cuando uno demuestra que sin ser gobierno puede generar ese tipo de iniciativas, bueno, quiere decir que... Claro, porque el axioma más importante que tiene la política es que, muchísimo más fácil de ser oposición que oficialismo. Obviamente. Pero ustedes desde la oposición en la ciudad de Rosario han construido toda una estructura
que es elogiada por no solamente en la provincia de Santa Fe. Yo lo he escuchado justicialistas, socialistas, hablar, por más que no te digan, che, Monteverde, porque muchos dicen, no, pero Monteverde. Sí. No, pero la cuestión pasa por, a nivel nacional se puede hacer esto también. O sea, es un proyecto que lo pones sobre la mesa para toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, gracias a lo que hicimos en Rosario, y a habernos juntado con el peronismo para ganar la ciudad, en Rosario gobierna la misma fuerza hace 40 años y nunca estuvimos tan cerca de generar una alternativa. Esa experiencia nos permite hoy estar haciendo lo mismo en toda la provincia con la elección de convencionales. La lista que tenemos están todos los sectores del peronismo representados y creo que tenemos una gran oportunidad que es transformar toda esta bronca que hay con lo que está pasando, toda esta angustia, esta frustración. Yo creo que hoy hay una mayoría social en Argentina, en Santa Fe, que no está de acuerdo por cómo están las cosas, pero que mira para el costado y no encuentra una alternativa. Entonces los gobiernos pueden ser muy malos, pero si no construís una alternativa mejor, pueden durar décadas. Por eso esta elección del domingo no es solamente para poner un freno a Puyaro y su ambición de poder, no es solamente para mostrar que hay una mayoría que está en contra de Milei, sino que es para empezar a construir una alternativa política distinta en Santa Fe, y yo creo que tenemos una gran oportunidad. Claro, yo antes de ir a la pregunta de Sergio, te voy a hacer dos preguntas cortas que quizás tienen un análisis global, ¿no? Decís, stop a Puyaro y stop a las políticas de Milei. ¿Cómo se hace en una convención constituyente? Mira, lo primero es generar esa voz ciudadana que hoy está silenciada. Si uno prende la televisión parece que vivimos en la mejor provincia del mundo, que la inflación está bajando, que las cuentas a las familias argentinas le cierran. Por eso lo primero que tenemos que hacer, y esto es un llamamiento a todos los que nos están viendo, que si no están de acuerdo con lo que está pasando, la lista de Más para Santa Fe es la única que puede ganarles al oficialismo provincial y al oficialismo nacional. Es decir, los que estén de acuerdo con Puyaro tienen a Puyaro como candidato, los que estén de acuerdo con Milei tienen a sus candidatos. Ahora, todo ese amplio abanico que está disconforme, creo que tienen nosotros una propuesta clara y contundente, porque además, no te olvides que es la primera elección de la Argentina. Digo, la de Santa Fe va a ser la primera elección en Argentina. Termómetro. Entonces me parece que es importante que muchas voces que hoy están fragmentadas, que están en distintos lugares, encuentren canalizarla en esta elección. Por eso hay que ir a votar, porque creo que nos jugamos incluso más que la reforma de la Constitución. Sergio. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Ante todo, quería consultarte dos cuestiones. Una que tiene que ver con la vivienda. En Santa Fe hay cada vez más gente en la calle, se nota en situación de calle. La situación del déficit habitacional es realmente notorio. ¿Cómo se debe incluir o cómo se puede llegar a incluir eso en la nueva Constitución, si es que está pensado? Y por otra parte, quería pedirte una opinión porque vi que algo te expediste al respecto con un tema del día. El gobernador Puyaro acaba de decir que va a descontar el día a quienes adhieran a la medida de fuerza o al paro nacional de mañana. La primera reflexión que se me ocurre es qué buena época era cuando se respetaban los derechos laborales, pero no sé cuál será tu reflexión al respecto. Sí, la verdad que bueno, no nos sorprende la declaración de Puyaro. Creo que si hay un sector con el que el gobernador se la agarró fue con los trabajadores, con los trabajadores públicos en particular. Un gobernador que ganó con un fuerte respaldo de los trabajadores del sector público de Santa Fe, que hoy a lo largo y a lo ancho de la provincia están indignados porque fueron estafados. Digo, Puyaro le prometió a las docentes, por ejemplo, cláusula gatillo, es decir, que cuando aumente la inflación, aumenta el salario y todavía debe plata de 2023. Prometió paritarias libres y la cierra por decreto por abajo de la inflación y dijo que las jubilaciones no se iban a tocar. Y lo primero que hace cuando llega al gobierno, que Milei le recorta los fondos para la obra pública, en vez de hacer lo que tiene que hacer un gobernante, que es defender a los más débiles ante los ataques del poderoso, como no se quiere pelear con Milei, se da vuelta y le mete la mano en el bolsillo a los jubilados y a los activos. Bueno, para eso, digo, nosotros somos la lista que estamos planteando desde el día 1, dos cosas. Una, vamos a llevar el 82% móvil con rango constitucional. Esto significa que gobierne quien gobierna en la provincia de Santa Fe en el futuro. Los trabajadores públicos tienen la tranquilidad de que nadie les puede tocar su jubilación después de tantos años de esfuerzo y de trabajo. Y por otro lado, incluir la figura del referéndum revocatorio en nuestra democracia.
una herramienta que no existe en Argentina, que en Santa Fe se podría utilizar, los trabajadores públicos la podrían utilizar diciéndole a Puyaro, vos me prometiste todas estas cosas y cuando llegaste hiciste lo contrario. Yo como ciudadano, como trabajador público, tengo el derecho a pedirte que me devuelvas ese voto que yo te di y que se convoque una nueva elección para ver si tenés la legitimidad para seguir gobernando. Es una materialización de que la patria me lo demande, básicamente. Exactamente, es como hacer real... Una estafa electoral sería. Claro, es que deje de Ante ser una gratis, estafa electoral, o sea, la sociedad civil actúa. que deje de ser gratis e incumplir el contrato electoral. Yo te aseguro que si en Argentina existiera esa herramienta, muchos políticos pensarían dos veces qué cosas prometen en la campaña porque la gente tendría ese poder. Digo, Milei llegó al gobierno contra la casta, contra la política. Ahora, no nos dio a los ciudadanos ninguna herramienta más de poder. Bueno, nosotros estamos diciendo, acá tiene la ciudadanía una herramienta para que la política deje de estafar a los ciudadanos. Digo, son herramientas concretas de poder para la gente. La del 82% móvil es una señal clara a qué sector de la sociedad nosotros queremos proteger. Digo, es muy loco que un gobernador bastardee de esta forma el empleo público cuando los trabajadores públicos son el brazo ejecutor de su política. ¿Cómo va a funcionar bien un gobierno si el gobernador menosprecia a los que tienen que ejecutar? Para vos el empleado público no va a acompañar a Puyaro. Yo creo que no, porque me lo dice todos los días en la calle. Lo que tiene que saber el trabajador público es que los que lo defendemos siempre somos nosotros. No solamente cuando conviene políticamente. Entonces, digo, y esta última de descontar el día por el paro es ya, creo, el sumum de desconocer las garantías actuales que tiene la Constitución Nacional. Digo, el derecho a huelga es un derecho básico de la Constitución. Ahora, hay un clima autoritario donde el único autoritario en Argentina no es Milei. Se suben los gobiernos provinciales y muchos gobiernos municipales y hoy lo que está en juego es nada más y nada menos que la capacidad que tenemos los ciudadanos de decir no estamos de acuerdo. Si nosotros perdemos la capacidad de decir no estamos de acuerdo, no tenemos más democracia. Por eso, ese no estar de acuerdo hay que hacerlo valer el domingo en las urnas. Hay que castigar a los políticos que nos mienten. La cuestión pasa también por qué va a pasar con los servicios públicos. A mí me aterra empezar a hilar finito y decir, che, Puyaro es socio político de Yarlora en la provincia de Córdoba. O sea, se muestra siempre con Frigerio Yarlora por la región centro, la patria productiva, etcétera, etcétera. Yarlora ayer convirtió por decreto a la EPEC, o sea, la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba, en sociedad anónima. O sea, puede comprar cualquiera, o sea, cualquier privado puede comprar parte del paquete accionario. ¿No te aterra un poco eso, lo que pueda llegar a suceder con la EP? Bueno, parte del programa político de la lista de Más para Santa Fe es declarar a las empresas prestadoras de servicios públicos como públicas 100%. Digo, que no pueda ningún gobernador ocurrírsele privatizar un sector estratégico. Hoy el mundo está yendo justamente a lo contrario que está haciendo Yarlora. Es decir, ¿cuáles son los bienes estratégicos para la producción, para el trabajo, para la soberanía? Bueno, hay que aprovechar que en Santa Fe muchas de las empresas son públicas y no solamente que permanezcan en manos del Estado, sino mejorarlas, invertir, porque son herramientas de soberanía para desarrollar la política. Por eso es tan importante que en esta convención Puyaro no tenga los 35 votos que está buscando. Y por eso no podemos dispersar las fuerzas de la oposición en distintas listas fragmentarias. Esta es la lista del peronismo, esta es la lista donde están el movimiento obrero organizado, esta es la lista donde está el movimiento de mujeres, todos los sectores castigados por Milei y los sectores que pelean contra Milei y contra Puyaro están en esta lista. Digo, no tenemos que dispersar la fuerza porque si dispersamos la fuerza termina ganando Puyaro y termina ganando Milei. Vamos a tu pregunta, Sergio. La situación de las políticas de Milei en la provincia de Santa Fe. Yo hablaba con varios dirigentes políticos, digo, qué difícil se le debe hacer generar campañas, generar políticas, digamos, de acción al territorio de cada ciudad. Me imagino Rosario, me imagino Santa Fe, cuando le quitaste el incentivo docente, el financiamiento universitario, la obra pública y el subsidio de transporte. Digo, o sea, cuando dicen vamos a bajar la motosierra a cada localidad, a cada distrito, ¿qué te dicen a vos, o sea, el vecino?
Bueno, a ver, yo creo que hoy hay dirigentes políticos que pueden estar haciendo campaña con la motosierra en nuestras ciudades porque los que gobiernan no se animan a contarle a nuestra gente que el dolor que hoy están viviendo mucho es producto de esa motosierra. Digo, si nosotros no tenemos, si el intendente de Rosario, si el intendente de Santa Fe no le explica a los vecinos que hoy están pagando el boleto de colectivo más caro del país por culpa de Milei, es muy difícil que la gente se entere de eso. Si tenemos un gobernador que no tiene la valentía de decir la gente se está matando en las rutas porque el gobierno nacional no invierte en mantenimiento, es muy difícil que la gente vea que el deterioro de su vida cotidiana tiene que ver con el gobierno nacional. Entonces tenemos un nivel de cobardía en los gobiernos locales y provinciales que tenemos y por eso puede venir gente a hacer campaña electoral con una motosierra. O sea, todo lo que está Fe. sucediendo en la provincia de Santa Fe, de la cantidad de candidatos que se presentan como mileístas, es por cobardía de los... Claramente. De los dirigentes porque que si no, están no gobernando. sean... Imagínate un candidato a concejal de Rosario y Santa Fe diciendo vamos a aumentar el transporte de colectivo, el boleto. No lo votaría nadie. Que es lo mismo que decir hacer campaña con una motosierra. Entonces ahí yo creo que también la gente tiene que valorar a aquellos dirigentes políticos que nos animamos a decir lo que pensamos siempre, independientemente del contexto, que defendemos las causas de los que más lo necesitan, de los trabajadores, siempre. Digo, y me parece que en este momento es donde nuestra voz tiene que ser lo más nítida posible. Sobre todo y por eso hicimos esta lista de unidad. Digo, no es que nos juntamos solamente por el afán de obtener un voto más. No, el planteo que dijimos es, acá lo que está en juego es, lo que divide el campo político es democracia por un lado y autoritarismo por otro. Tenemos que tener una lista que tenga la unidad que nos permita defender a nuestra gente y también que tenga la renovación que mucha gente está exigiendo. Por eso estamos nosotros encabezando la lista, que yo creo que eso es una muestra de que hay muchos sectores de la política que entienden lo que está pasando, que tenemos que transformar ciertas prácticas de la cultura política, pero claramente es poniéndose enfrente a estas políticas que ya las vimos en Argentina. Digamos, y ya destrozaron nuestros entramados productivos, generaron mucho daño en nuestro pueblo. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar juntos, tenemos que ser una sola voz para hacer el escudo de nuestra gente, pero también para construir una alternativa. Sergio. Vuelvo sobre la cuestión vivienda, Sí, Juan. me había olvidado, ahí había tengo, quedado sí. pendiente. Bueno, ¿cómo se puede plasmar eso en la nueva Constitución? Mirá, hay dos planos de propuestas que nosotros estamos trabajando para la convención. Una, que algunas ya las dije, tiene que ver con la reforma política, con las reformas en las instituciones de la democracia que tenemos que hacer, de instituciones diseñadas del siglo XIX para realidad del siglo XXI. Y por otro lado, el gran desafío que lleva nuestra lista es cómo materializar esas cosas que ya la Constitución dice que tenemos derecho, pero que en nuestra vida cotidiana no aparecen. Digo, si uno lee la Constitución nacional, la provincial, las leyes, deberíamos vivir en Dinamarca. Deberíamos vivir en un país que tiene todo resuelto. Bueno, esto no es así. Esto no es así porque no hay un poder que haga operativo esos derechos y porque no hay institutos, no hay institucionalidades que lo pongan en práctica. La vivienda es un ejemplo claro. Nuestras constituciones dicen todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Ahora, hoy no existe una sola entidad pública que le genere a la gente una oferta distinta a la del mercado para tener una vivienda. Es decir, hoy en Argentina vos podés comprarte un par de zapatillas, una cocina o una PlayStation en 24 cuotas. Una casa la tenés que comprar en dólares y en efectivo, en una sola cuota. Digo, y no hay ninguna alternativa pública para eso. Nosotros en Rosario, para garantizar ese derecho, creamos una ordenanza que es histórica, que el intendente no la puso en marcha, pero que con ese mismo criterio podemos pensar instrumentos para la Constitución, que es una empresa de desarrollo urbano. Tomamos la idea de Colombia, que la tiene hace mucho tiempo, tanto Medellín como Bogotá, que es una empresa que funciona con la lógica del sector privado, con la flexibilidad, con la capacidad de invertir, con la eficiencia del sector privado, pero tiene un fin público, que es garantizar vivienda para la gente. Entonces, esta empresa puede desde operar en el centro de la ciudad construyendo torres, revitalizando espacios urbanos hasta urbanizar barrios populares. Bueno, esa herramienta es la que nosotros necesitamos, o herramientas como esas, que nuestra Constitución diga, para tener una Constitución que no solamente diga a qué tenemos derecho, sino cómo lo vamos a hacer una realidad efectiva. Vamos a generar este espacio, digamos, que queda para decir la reelección sí o la reelección no de Puyaro y por qué. O sea, porque dice, bueno, che, deme la posibilidad, después si no me eligen, no me eligen, digamos, pero... A ver, yo creo que un gobernante tiene el derecho a estar 8 años en el poder si la gente así lo elige, pero este gobernador juró por una Constitución que se lo prohíbe.
Entonces, tiene que haber reelección, pero no para apoyar. ¿Qué ves? ¿Qué escuchás de las otras fuerzas políticas? ¿Son tan seguras así como te está manifestando vos? ¿O ponen un ni, un gris, digamos, para decir, bueno, después vamos a ir a una paritaria, como se dice, en la política, bueno, de la rosca política? Es que yo lo que garantizo es que nuestra lista es una lista donde no se pueden comprar voluntades. Digo, donde somos un proyecto sólido, que tenemos una mirada y que sostenemos esa mirada en la convención. Sí, porque yo lo que veo es que por ahí son muy timoratos, digamos, para decir, yo no le voy a dar la reelección a Puyaro. Dicen, este gobernador quiere la reelección, pero después dejan la puerta abierta para una negociación en la convencional constituyente, donde vos decís, a ustedes no lo van a comprar, no le van a comprar voluntades. O sea, ¿a otros sectores puede ser? Y a ver, estamos acostumbrados que en política gente que entra por un partido, después no representa más ese partido, después aparece con dinero que no sabemos de dónde vienen. Bueno, pasó después de la ley base con el senador que lo agarraron en Paraguay con un montón de dólares que no puedo explicar. Digo, eso pasa en la política. Entonces, por eso es tan importante votar proyectos que sean serios, votar proyectos que sean sólidos, con dirigentes que tengan una trayectoria y que siempre defendimos las mismas ideas, insisto. No vamos defendiendo las ideas que marcan los tiempos o las modas. Voy a ser concreto. Las encuestas que he visto me asombran cómo te ponen a vos, a Lewandowski y a Perotti. O sea, son las tres personas que se ven dentro del panperonismo. Después el resto muy atrás, muy atrás. Eso te genera una mochila para decir qué es lo que viene después, digamos, para ofrecer al electorado más allá del 13 de abril, o sea, de una construcción del panperonismo. A ver, yo creo que no una mochila. Cuando nosotros en Rosario sacamos casi la mitad de los votos, yo cuando camino por Rosario, de cada 2 personas que vienen caminando, una nos votó. Y eso para mí es una responsabilidad, pero que no lo veo como una carga, sino al contrario, es lo que me empuja a llevar esa responsabilidad más. Por eso estamos hoy acá encabezando la lista en toda la provincia, porque creo que hay una decisión de nuestra gente de avanzar en la construcción de nuevos espacios políticos que tienen que tener lo mejor de la tradición, en este caso del peronismo, pero también la innovación, lo nuevo, la nueva forma. Yo creo que tenemos que cambiar la cultura política y en ese cambio de la cultura política tenemos que, yo siempre digo, hacerlo de abajo hacia arriba. Creo que tenemos que discutir menos de los nombres de las personas.